Buenas tardes, 13:56 aquí en Nueva York, 5:56 Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y las 9:56 de la noche en España, donde se encuentra esta fantástica, maravillosa invitada que hoy va a compartir nuestro despertar. Hola, mi querido doctor Nico Soto, ¿cuándo volvés con tanta info a despertares? Alejandra Vallejo Nájera, nuestra invitada de hoy, es profesora en psicología, conferenciante, colaboradora de la radio y televisión española, escritora, entre otros libros de Eres más de lo que piensas, La edad del pavo, Psicología de la seducción. Y con ella vamos a resonar juntos en común unidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos siendo detrás de nuestro estrés, nuestros miedos, nuestras carencias? Me parece que todo el tiempo estamos muy ocupados, estando ocupados. ¿Dónde? En la cabeza. Y nos hablamos y nos conversamos, pero a veces nos quedamos en ese ruido mental. Y vivimos en esta pseudocultura de la prisa, donde todo el tiempo hay que estar haciendo algo. Tengo que demostrar que estoy haciendo algo todo el tiempo. Y es entonces donde me olvido que además de estar haciendo, la maestría del ser es ser siendo conmigo, recapitulando a esta experiencia de ser humano, Bienvenidos a este Despertares 2022. La ansiedad se manifiesta de una y mil formas y es entonces cuando recurrimos a ella, a nuestra invitada de hoy, a Alejandra Vallejo Nájera, para que nos diga quiénes somos detrás de todo esto que supuestamente estamos viviendo en estos cuerpos que estamos experimentando. Vamos a darle la bienvenida a este Despertares. Hola. Aquí estoy. Para mí, buenas noches. Allá están de día, me imagino. Bien, Sí, de buenas tardes, frías tardes estamos, Alejandra. Bien, bien, aquí también. Bueno, pero bien, hermosas y bellas porque estamos vivos, que es de lo que se trata. Amén. Sí. Gracias por Venga. resonar con nosotros en esto que llamamos una común unidad, donde nos vamos manifestando, reconociendo y nutriendo de mucha información que a veces, yo creo, en estos últimos tiempos nos tiene un poco confundidos, ¿no? Hay mucha información y cada vez, digo, corregime, más desconocimiento de esto que estoy siendo. Sí, no, sí, A no. ver, dale, Vamos a vamos. ver. Sí, no. Bueno, primero muchísimas gracias, gracias a toda tu tribu que nos está siguiendo a estas horas y por esta oportunidad. Alicia, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Perfecto, se te oye y se te Perfecto. ve preciosa como Bueno, siempre. muchas gracias. Yo creo, ¿qué está pasando ahora? A ver, nos quejamos, ha habido una pandemia mundial, porque hasta ahora las amenazas han sido como más locales, ¿no? Sin embargo, fíjate que a lo largo de la historia somos casi la única generación que no ha vivido una guerra y por lo tanto que su vida no ha estado amenazada por unas decisiones políticas que no tienen nada que ver con nosotros. Somos una generación que la mujer nunca en la historia ha tenido tanta capacidad de preparación física, de preparación intelectual, nunca ha podido independizarse
ser libre, como en muchísimos aspectos somos libres ahora, salvo en determinadas sociedades. O sea que realmente hemos conquistado mucho, no nos va tan mal. ¿Mm? Lo que quizá nos va mal es pensar que teníamos como la agenda planificada para hasta dentro de 3 años y viene una situación que te hace reajustar la cosa. Nunca tampoco en la historia la psiquiatría, la psicología, el estudio de la mente humana ha podido avanzar de tal manera porque ahora afortunadamente tenemos máquinas que miran las actividades del cerebro ante determinados estímulos. Yo vengo de una estirpe de psiquiatras y he oído millones de veces a mi padre, que revolucionó la psiquiatría en Total. España, le he oído decir, es que es tan frustrante porque soy el único médico que no ve el órgano sobre el que está trabajando. Ahora sabemos perfectamente que una depresión, muchas veces con la misma sintomatología, se produce en un cerebro infraestimulado o supraestimulado y por lo tanto podemos medicar o dar las pautas necesarias en función de lo que está pasando. Quizá el hallazgo, y tú has empezado esta magnífica conversación comentando el tema de la ansiedad. Lo que quizá no se sabía es que la ansiedad es la antesala muchas veces de la depresión y es la consecuencia del estrés. Entonces, ¿qué es el estrés? Es una energía defensiva y necesitamos el estrés, cierto estrés, para afrontar los desafíos de la vida, porque la vida es complicada, es desafiante, nunca viene, y sobre todo cuando somos niños somos absolutamente vulnerables y nos empezamos a preparar a afrontar la vida en función de nuestros recursos que poco a poco pues vamos gestionando, ¿no? Hay un momento, y menos mal que tenemos el estrés necesario pues para poder ir al jardín de infantes, como creo que lo llaman allá, aquí lo llamamos la guardería, o sea, que podemos salir de nuestra casa y enfrentarnos a ese vasto mundo del exterior lleno de desafíos, lleno de amenazas, pero poco a poco vamos ganando los recursos necesarios para afrontar lo que sea necesario. Y esa inercia de afrontamiento, ese es el estrés productivo. Cuando este estrés productivo se convierte en algo tóxico, cuando me he pasado de la raya, es decir, cuando sobrecargo sobre mi sensación de que no me puedo perder nada, algo que me limita el descanso, que me limita el reponer energía, que me limita el reposo y que solo lleva a mi mente a ver lo que está pasando fuera y no a ver cómo me siento yo en relación a lo que está pasando fuera. Y entonces pasamos a un estrato que yo lo llamo del amor condicionado o el solo querer que la vida sea como tú quieres, como a ti te gusta y como te resulta cómodo, ¿no? También hemos aprendido el amor condicionado de nuestros padres, que pese a que lógicamente esperaban y querían lo mejor para nosotros en su mundo, en su ámbito, ellos aprendieron a decir lo que luego nos han dicho a los hijos, que es, si haces lo que yo te digo, te voy a querer. Y si no haces lo que yo te digo, te quedas apartado. Y esa sensación de que obedecer a los parámetros que estipulan los demás para ser aceptado y no ser rechazado, lo traemos a la edad adulta cuando ya no es interesante que lo hagamos, porque entonces nos hacemos esclavos de la opinión externa sin mirar pues quiénes somos, cómo vivimos la vida, cómo utilizamos el lenguaje para los demás, para nosotros mismos. Es curioso que el lenguaje es un puente constructor y constructivo y también destructor y destructivo. Podemos utilizar el lenguaje para ensalzarnos, animarnos, apoyarnos o para hundirnos. Y cuando lo usamos para hundirnos, eso es la culpa. Sin embargo, la culpa a la vez tiene también algo bueno y es que tenemos una idea utópica y muchas veces irreal de quién quiero ser. Por un lado está bien que tengamos ese modelo de una Alejandra, de una Alicia ideales y por otro lado es frustrarnos cuando no nos hemos acercado a esa idea idealizada que es muchísimas veces irreal. Permíteme, porque
como Alejandra, en lo fluido, en lo espontáneo, en lo natural, de tanto conocimiento que en este momento estás brindando, me gustaría hacer un anclaje en esto. Nos quedamos con mandatos, creencias que nos fueron haciendo creer que éramos aquello que en definitiva, y recién lo acabas de decir, traemos desde niños a la edad adulta. Pero es que en esto de experimentarnos como humanos, ante tanta creencia que me limitó, ¿no me he quedado en parte en una niñez perdida? ¿No me he quedado distraída? ¿No me he hecho cargo de la adultez que significa y el milagro de esta manifestación que estoy siendo aquí ahora? está muy bien dicho y es así. Y yo creo que el crecimiento personal tiene muchísimo que ver con eso, con en la edad adulta, porque, vamos a ver, cuando somos niños, nuestro propósito es sobrevivir gracias a algo que nos ayude a sobrevivir, que es el cuidado de nuestros mayores. Por lo tanto, todo aquello que como niña, como niño, me invita a pensar que estoy complaciendo a mis seres superiores, mayores y cuidadores, me garantiza que no me van a abandonar, porque si me abandonan, me muero. Y eso, ese patrón de voy a complacer las demandas que la gente mayor, por lo tanto con más experiencia, me dice por ese camino sí, por ese camino no, eso muchas veces no lo revisamos a tiempo porque en la adolescencia es una etapa donde se produce una ruptura psicológica de todas esas consignas, parámetros, valores, establecimientos de casa y vas buscando la vida por tu cuenta. Pero claro, como no tienes experiencia, ¿en quién te vas a apoyar? En los que son iguales que tú, que son igualmente inexpertos como tú. Y entonces tu vida se convierte, ¿vale? Si mis padres me han protegido y me han dicho que para que no me rechacen tengo que hacer esto y esto y esto, ahora voy a buscar que hagan lo mismo mis compañeros de edad. Por lo tanto, la adolescencia es un momento donde toda la proyección está fuera, que me acepten, que me admitan, que me acompañen, que no me abandonen, de nuevo, pero ya por parte de los congéneres, ¿no? Y muchas veces pasamos de la adolescencia, que termina muy tarde, y entramos en la edad madura, en la edad adulta, sin haber trabajado esa mirada interior. Solo tenemos la mirada puesta fuera. Y lo que tú estás diciendo, en cuanto revisamos la mirada dentro, quién soy, cómo manejo el lenguaje, cómo manejo mis propósitos, cuáles son realmente mis propósitos. Si yo me tuviera que definir, mira, eso es una cosa que se pregunta mucho en terapia, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y la gente se queda estupefacta. Te puedo decir, o te pueden decir quién no son, pero quiénes son, enseguida tendemos a definirnos en función de lo que hacemos. Y lo que hacemos realmente nos define, pero no es lo que, quiénes somos. Nosotros somos lo que somos, gracias a lo cual podemos hacer determinadas cosas. Entonces, la gran pregunta es ¿quién eres? ¿Quién eres tú con tus luces y con tus sombras? Entonces, estamos ahora mismo en un medio, Alicia, de Instagram, donde la mayoría de las personas presentan sus luces. Y bueno, pues oye, hacen bien, porque ¿para qué? Pero muchas veces las presentan porque no conocen sus sombras y no las quieren trabajar. Conocer las sombras, investigar en quién es uno, en su sufrimiento, a veces da miedo y sin embargo es necesario para ese crecimiento personal que pasa también por la espiritualidad, esa gran olvidada, ¿no? La espiritualidad, ser capaz, que no necesariamente significa tener una creencia, sin embargo, en todas las culturas, todas las ideas trascendentales coinciden. ¿Será que no son tan malas si resulta que coinciden? Planteamiento acerca de la vida, de la muerte, de la belleza, de la bondad, de la generosidad, de Del cómo... aquí y ahora, de vivir el presente momento, Claro, el único espacio y tiempo que puedo habitar y estoy siempre distraída haciendo, ¿no? ahí Siendo estamos. hacia la afuera. Sí, o añorando un pasado que
algunas personas piensan que fue mejor o que fue peor. Eso en terapia, claro, las depresiones tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con, es que yo ya no soy lo que era. Bueno, es que, vale, gracias a que fuiste lo que fuiste, has llegado a ser quien eres hoy. ¿Y quién eres hoy? Una persona maravillosa. O al contrario, el pasado fue horrible. No, no, el pasado está lleno de cosas buenas. Entonces, cada etapa de nuestra vida tiene cosas buenísimas, tiene asuntos que hemos tenido que solucionar, pero cuando vemos nuestras crisis es que casi las olvidamos, porque como las hemos superado, creemos que la adolescencia es un momento maravilloso. Casi todos recordamos la adolescencia, pues la primera vez que te enamoras, la primera vez que te El primer independizas, beso. o que te independizas, o que yo qué sé, en mis épocas antiguas, porque yo tengo muchos años, pues yo qué sé, se decía Pues que que las chicas... estamos pisando casi la misma vuelta al sol, tú y yo, ¿eh? Sí, 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 bueno, no sé, no sé, pero bueno, yo creo que la edad cronológica no es determinante, lo que sí es determinante es la edad psicológica y la edad, el espíritu, ¿no? Las ganas de vivir, las ganas de entender que la muerte no está lejos y perderle miedo. Yo desde luego no se lo tengo, pero precisamente porque cada minuto que pasa no va a volver a pasar, qué importante es hacer que Wow. ese minuto sea el mejor posible. Por supuesto, va a haber momentos de miedo, de zozobra, de equivocaciones, claro, porque solo se equivoca quien hace cosas, ¿no? Quien no hace nada, pues es el que no se equivoca, pero hacer cosas, incluso equivocarse en ellas, rectificar. Mira, hablando de espiritualidad, que tú eres una mujer y tus seguidores también lo son, profundamente espirituales, no sé si te voy a contar algo que ya sabes, probablemente sí, Vamos, pero comparte, comparte. mira, yo no sé a ti, ¿no? Pero siempre me ha llamado, yo soy católica y soy practicante, no muy exageradamente practicante, pero en fin, es la religión, después de estudiar otras muchas, que más me ha convencido por cómo la religión católica trata a la mujer, y eso es lo que más me ha convencido de todo. Pero vamos a dejar ese tema aparte. En la religión católica, y quizá tú tienes esa formación de origen, recordarás que en la Biblia hay un pasaje, una parábola, la parábola del hijo pródigo. Entonces, a mí siempre me revolvía ante esa parábola cuando la oía, porque me posicionaba totalmente en el lugar del hijo fiel al padre, estable con el padre, que se había quedado ahí a ayudar continuamente y que por lo tanto ese hijo se enfada cuando viene su hermano que ha malgastado todo, que viene hecho y no se enfada por el hecho de que este hermano, después de haber dilapidado la fortuna o lo que sea, lo que sea, no se enfada por el hecho de que ahora que ya lo has perdido todo, vuelve. No, se enfada porque el padre da una fiesta en honor a este hijo y entonces como que la parábola hace quedar mal a este hermano que es el fiel, el que está ahí, el responsable, yo no sé qué. Bueno, yo me identificaba de tal manera con esta persona que decía, esto no lo entiendo, o sea, ¿cómo es posible que, que haya una parábola donde critican precisamente los valores que cualquier padre potencia a sus hijos, que estén ahí, que estén no sé qué, no sé qué? Bueno, hasta que dándole muchas vueltas, esto tiene que tener un sentido que yo no comprendo, ¿no? Lo entendí. ¿Y sabes por qué lo entendí? A ver, ¿Cuál fue el momento que me hizo clic? Que el padre, cuando ve a su hijo pródigo, al que viene hecho un mendigo, al que lo ha perdido todo, al que viene destrozado, al que viene humillado, el padre no le pregunta nada, sabe lo que ha pasado. No necesita preguntar, solo necesita celebrar. Y entonces pensé, es que estos tres personajes están en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. El hijo pródigo está en mí cuando me equivoco, cuando transgredo las normas, cuando amén. no hago lo correcto, cuando sabiendo que no lo estoy haciendo bien, pero me resulta cómodo hacerlo mal, cuando puedo elegir entre hacerlo bien y hacerlo mal, y elijo hacerlo mal porque le voy a sacar a corto plazo más partido,
Esa es mi parte de hijo pródigo. Claro, el Padre es esa parte grande, sagrada que tenemos, esa sabiduría suprema, eso que nos acerca al ser superior, eso que es benevolente, que es compasivo. eh, Esa es la figura del Padre y la llevamos dentro. Por lo tanto, ¿quién es el hijo que yo defendía? Pues resulta que es nuestro ego. Ese ego que se culpabiliza, que castiga a otros por haberle llevado a Que incurrir juzga, en, y que que juzga, que juzga. dice lo que está bien, lo que no, desde qué Eso. lugar ese ego le Mm, pone el límite y mm. el color a los sentimientos y sensaciones de otro, ¿no? Muy lindo esto, me encanta por ahí. Claro, fíjate, fíjate. Y entonces esa parábola que yo la había criticado mucho, la había revuelto mucho durante muchos años, al mismo tiempo y después de descubrir esto, me ayuda enormemente a encontrar la posición que estoy adoptando en cada circunstancia de mi vida. ¿Qué papel estoy, qué papel? Muchas veces me pillo, me sorprendo a mí misma con el ego, ese ego que protesta, esto no puede ser, y que entra en el amor condicionado, ¿no? Que, si yo he hecho esto, ¿por qué no me devuelve la vida? ¿Por qué no me devuelven los demás lo que yo creo que merezco? Y también nos lleva mucho a pensar en el tema de la empatía. La empatía, esto que decimos que es ponerse en el lugar del otro, dificilísimo de hacer si no te molestas en entender cómo el otro quiere ser entendido, cómo quiere ser hablado. Todos tenemos un patrón. ¿Cómo quieres que te quiera? Dice un refrán, ¿no? ¿Cómo quieres que te quiera? Si no me quieres, ¿cómo quiero que me quieras? La cuestión es, ¿cómo quieres que te quieran? Defínelo, defínelo, porque eso, si no, te lleva a amor condicionado, haz lo que a mí me gusta y si no lo haces te castigo, me enfado, te rechazo, te aparto y tengo conflicto. Y Esos son, cuando, ¿no? Ese, creo, Alejandra, cuando todo esto me va sucediendo, y me parece que es un tema bastante recurrente aquí en nuestros despertares, en comunidad, esto de quién estoy siendo cuando estoy juzgando, quién estoy siendo cuando estoy conmigo, esta tremenda desconocida que me habita y que cuando sale de allá arriba, como la loca de la casa, y entra a recapitular con esto que siento, digo, pará, pero ¿quién es la que se enoja? ¿Quién es la que critica? Pero la buena noticia es que podemos salir de todos esos personajes que nos llevaron a vivir, creo yo, en un estado de sobrevivientes, tal vez, ¿no? pues sin duda, porque la vida, quien nos haya dicho, y ese es el gran error, ¿no?, que comete la hiperprotección que tienen ahora los padres hacia sus hijos, que hay una, fíjate, pues sí, tienes razón. No, no quiero tener razón, me Sí, gusta resonar juntas, aquí vamos sí. tejiendo los sentires. No, pero que lo que has dicho me encaja tantísimo, tantísimo que vamos a seguir, ¿no? Que Vamos, vamos. no voy a tirar más de ese hilo. Te voy a contar una cosa sorprendente. Yo doy clase en la Facultad de Medicina y el gran profesor recientemente fallecido, con el que he aprendido mucho, es un hombre, José María Poveda se llama, es un hombre espectacularmente singular en la forma de presentar los temas, ¿no? Y entonces, el día que toca en clase el tema de los apegos, que es tan importante para luego tu vida de pareja, tu vida de, en fin, la felicidad y tal, bueno, ese día él lo presenta de la siguiente manera. Te va a sorprender, ¿eh? Va a decir, vamos a ver, vamos a hablar de la figura de la madre, porque hasta los 7 años, para los niños normalmente, aunque ahora tenemos progenitores masculinos muy presentes en la vida de las familias, pero sin embargo el vínculo de una madre con su hijo es tan brutal, que tan fuerte, que hasta, fíjate que hasta las madres etíopes o somalíes o de cualquier país asolado por el hambre y la miseria, incluso en ese caso la madre amamanta a su bebé que está todavía gordito como fletes porque está consumiendo a su propia madre.
Yo creo, yo también tengo hijos, ¿no? Si con mi vida pudiera salvar la de mis hijas, no lo dudaba ni un segundo. O sea que esa pujanza es muy grande. Y los niños, hasta los 5 o 7 años, tienen un vínculo muy, muy estrecho con la figura de su madre. Así que el doctor José María Poveda, recientemente fallecido, planteaba la figura de la madre de la siguiente manera, bien sorprendente. Vamos. Dice, vamos a ver, si aquí os voy a poner 4 ejemplos y vamos a imaginar, cuesta imaginarlo, pero vamos a imaginar que las madres de cada uno son una máquina tragaperras. En España se llama a esas máquinas que metes una moneda y devuelven un regalito, ¿eh? Es como lo llamamos. Bueno, no sé cómo se llama allá, pero aquí se llaman máquinas tragaperras. Bien, si vuestra madre fuera una máquina tragaperras, tenemos 4 modelos. Hay una máquina que metes una monedita y por monedita se refiere pues que el niño hace un dibujito, hace un acto bien hecho, hace algo que complace a a los padres, ¿no? Entonces el niño mete esa monedita, una moneda, y la máquina devuelve 2 premios. Hay otro modelo en el que el niño mete la moneda, buenas actuaciones, buen comportamiento, mete la moneda y la máquina devuelve un premio. Hay la tercera modelo de máquina, que el niño mete una moneda y entonces la máquina no da nada. Así que el niño dice, se ha debido estropear la máquina y empieza a dar patadas, golpes, a mover la máquina y en ese momento la máquina da un premio. Y por último, tenemos el modelo de la máquina que metes la moneda y como no es el momento propicio, te da una descarga eléctrica. Entonces, la pregunta es, ¿quién es tu madre de estos 4 modelos? Muchísimos alumnos, cuanto más nos hemos acercado a la época actual, muchísimos levantan la mano refiriéndose a la primera máquina. Metes una moneda y da 2 premios. Con lo cual, tenemos una generación de gente joven que se ha acostumbrado a querer recibir el doble dando la mitad. ¿Bien? Mi Dios, oh, mi Dios. Entonces, tienes que dar y recibir en proporciones parecidas. Porque el tercer modelo de máquina, si lo recuerdas, el que el niño mete una moneda y no recibe nada hasta que da golpes, gritos, zarandea y se pone violento, entonces es cuando recibe. Este modelo también es muy frecuente actualmente. Así que tenemos que volver a recuperar cómo nos trató ese modelo de actuación que fue nuestra madre o nuestro padre, vale exactamente igual para un padre, y revisar cuánto de eso permanece en mí, en mi relación conmigo y en mi relación con los demás. ¿Acaso yo me creo que es que merezco recibir el doble dando la mitad? Pues la vida se va a encargar de decirme que ese no es el camino. No son las matemáticas que funcionan, por lo menos en esta 3D que estamos habitando. ¡Wow! ¡Wow! Flor de maestro, flor de maestría. Y entonces, por allí, comienzo a habitarme desde, a ver, entonces, ¿qué hago con esta información que estoy recibiendo? ¿Me perdono? ¿La acepto? ¿Cómo trabajo todo esto? Pues yo creo que con condescendencia, con compasión, que no es lástima, sino comprensión de que el ser humano tiene una evolución y que en esa evolución nos equivocamos mucho, aprendemos. En definitiva, yo creo que todos los seres humanos somos seres sociales porque somos muy vulnerables, estamos muy solos y estamos muy desnudos. Un animal, un mamífero, en cuanto nace, se puede independizar más o menos, se puede levantar, se puede mover, puede ir a buscar a su madre, se puede alimentar con su madre. Tiene un pelo que le protege y desarrolla unas armas defensivas, como puede ser, pues en el caso del león, pues unos dientes, unas garras. Desarrollan sus propias armas en su propio cuerpo. Pero nosotros los seres humanos nacemos desnudos, desprovistos de pelo. Incluso los monos, los primates, que nos parecemos mucho a ellos, fíjate que la madre primate tiene pelo
al que su cría puede asirse, puede agarrarse, de manera que está pegado a la madre porque él mismo se agarra a ese pelo. Nosotros no tenemos pelo. Luego el bebé recién nacido no puede estar vinculado físicamente a su madre en ningún momento. Así que ese vínculo se establece de otra manera. ¿Cómo se establece el vínculo en el caso de los seres humanos? A mí me parece fascinante porque se establece a través del amor. Pero el amor que suscita el bebé a los adultos alrededor. Yo creo que si cualquiera de nosotros oímos a un bebé muy, muy pequeño que llora en la calle porque lo han abandonado, aun no siendo su madre, aun no siendo su padre, lo acogeríamos, lo protegeríamos y lo ampararíamos. ¿Por qué? Porque el arma que utiliza, las posibilidades que utiliza ese bebé para sobrevivir se llaman algo que es que te despierta la ternura, algo que te genera oxitocina, en los que nos dedicamos al cerebro, así lo explicamos, algo que te genera el animarte a proteger a ese ser humano desvalido, dado que está desvalido y nos lo potencia a todos. De manera que nacemos, fíjate, con una capacidad inmensa para producir amor hacia nosotros y con una incapacidad física y de fortaleza física para defendernos al mismo tiempo. O sea, no tenemos capacidad material, no tenemos armas a mano, pero tenemos algo que va a permitir que no nos muramos, en la mayoría de los casos, por lo menos los que hemos llegado a esta edad, que no nos muramos de abandono. Y poco a poco, en el crecimiento de la vida, ese corazón tan grande, esa capacidad para amar tan brutal que teníamos, esa divinidad que traíamos con nosotros, eso se va perdiendo porque la vida empieza a no ser demasiado fácil y tenemos que trabajarnos la materialidad. De hecho, nos crece el cuerpo, adquirimos fuerza y empiezan las capas protectoras. Son necesarias, es que son necesarias en ese momento. Las capas protectoras van construyendo nuestro ego, que no es otra cosa, aunque tenga muy mala fama, que no es otra cosa que la fortaleza que nos cubre y que nos protege de ese núcleo tan vulnerable y tan maravilloso que traíamos de nacimiento. Y así que vamos desarrollando el ego pues jugando a ser víctimas, jugando a ser demasiado fuertes, jugando a ser demasiado inteligentes, a ser demasiado capacitados para poseer cosas. De alguna manera el ego es la parte de nosotros que dice a los demás, conmigo no puedes. Al ego no le gusta perder. Esta soy, por lo menos así me manifiesto en alguno de los personajes que he co-creado, ¿no? Y no está mal reconocerlo. Lo que pasa es que llega un momento en el que las personas, entre las que me encuentro, decidimos esto no funciona. Siempre me han sorprendido los cuentos de hadas. Yo recuerdo cuando estudié la carrera que me tuve que estudiar un libro de Bruno Bettelheim, es un psiquiatra muy reconocido, entre otras cosas porque es el que ha hecho el psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y recuerdo que en la carrera me tuve que leer toda aquella bibliografía de Bruno Bettelheim, ¿no? Siempre me había sorprendido los cuentos donde la princesa está metida en su torre, defendida por una bestia, normalmente un dragón o una bestia muy maligna. Pues bien, la bestia maligna es nuestro ego, la torre también es nuestro ego. ¿Quién está dentro? Esa divinidad que tenemos dentro y que es tan frágil y tan vulnerable que necesita protección, necesita protegerlo, ¿no? Pues entender cómo funciona el ego es importante porque hay un momento en la madurez de las personas cuando decidimos crecer espiritualmente donde ya no te vale. O sea, ya eso no vale. Lo que empieza a valer es lo demás. Pero es que además las circunstancias de la vida, el crecimiento físico y por lo tanto las goteras también te van a ayudar. Porque mientras eres adolescente, mientras eres joven, todo tu interés está en la fachada, en que se te perciba fuerte, se te perciba hábil, se te perciba necesario, se te perciba importante. Pero un buen día dices, ya he conquistado un trabajo, ya no sé qué, y cuánto sufro y qué vacío tengo.
Y entonces el cuerpo te empieza a ayudar, empiezas a tener goteras, en el sentido de que ya no tienes tanta fuerza, ya no te importa tanto ganar dinero, sino trabajar en algo que te permita ser útil, y poco a poco vas reconquistando, y esta es la idea, ese núcleo con el que viniste, y que lo puedes recuperar, y esa es la esencia del crecimiento personal. Sin embargo, difícil va a ser que crezcas personalmente si no tienes interés, si sigues prestando toda la atención del mundo en cómo se te recibe desde fuera, y que los demás te digan quién eres y no quererlo mirar tú ni reconocer. Y tampoco vas a tener crecimiento personal si no entiendes cómo has estado utilizando el ego, que te ha venido defendiendo hasta ahora, pero que ya no es necesario seguirlo usando, porque te impide acceder a las 4 grandes virtudes, que son la verdad, la belleza, la generosidad, la bondad y todos los sucedáneos, que son la honradez, bueno, hay muchísimas, ¿no? La firmeza, saber poner límites, saberlos poner amablemente, la cordialidad, la tolerancia, todo eso está dentro. Y esa Y fuera, amorosidad, claro, y exacto. esa amorosidad, Alejandra, que, a ver, me he desconocido tanto que cuando me animo de a poquito a ir hacia adentro, cada vez más profunda, comienzo a cambiar ese destrato, ese desamor por, ¡ah! ¿Qué es esto que estoy siendo? ¡Uf! ¿Cómo resueno? ¿Qué? ¡Wow! A maravillarme por esta nueva reconexión, como tú dices, con ese espacio sagrado que siempre estuvo y al que le voy perdiendo el miedo, ¿no? El miedo porque, claro, como no lo veo, lo relaciono con la oscuridad, pero me olvido que también la oscuridad es mi gran maestra, ¿no? Efectivamente, hay momentos donde es muy interesante, momentos difíciles, ¿no? Momentos en los que, claro, hay muchísimos, en el día a día tenemos que estar continuamente tomando decisiones. Y para mí la decisión más difícil es cuando hay una circunstancia X donde puedo hacer el mal con una retribución inmediata y muy gratificante, o puedo hacer el bien. Qué difícil es elegir hacer el bien, pero qué liberador a la vez. Parece que esa decisión te lo pide todo, parece que no te da nada de entrada, pero qué curioso, al final te lo da todo. Pero tienes que entrenarte en hacerlo una y otra vez, para lo cual exige, como tú muy bien defendes, estar aquí y ahora, pararte ahora y decir entre qué polos estoy debatiéndome. Y te hablo de algo tan cotidiano como un cotilleo. El cotillear, el chismorrear acerca de otra persona. Qué habitual, al menos en España, es cuando se reúne un grupo de gente a hablar de un tercero, hablar mal de un tercero, y se concilia entonces una unión de grupo que están todos hablando mal de esa tercera persona. En ese momento, qué difícil es tomar la decisión de, en realidad, ¿a qué estoy jugando? ¿No? Estoy jugando a sentirme parte de un grupo a través de un comentario denigrante de alguien que no está presente, y en ese momento tomar la decisión de decir, esto no me parece correcto, yo no quiero participar en esto, cortemos la conversación y hablemos de otra cosa más constructiva, pues cuesta mucho hacerlo. ¿Qué pasa? Que cuanto más asciendes en tu nivel de conciencia, más buscas el encuentro, más buscas un lenguaje conciliador, un lenguaje favorecedor, un lenguaje que se centra en las acciones, pero se centra también en el esfuerzo que te ha costado llegar a esa acción, porque utilizamos, como he dicho antes, el lenguaje mucho más fácilmente para destruir que para construir. Cuando hablamos de emociones, es mucho más fácil hablar de las negativas que de las positivas. Cierto es que hay el triple, triplican en número las negativas, aflictivas, ¿no?
que las positivas. De hecho, el miedo, la rabia y la tristeza, que son las grandes patas de todas las emociones aflictivas, tienen un propósito, por supuesto, el de salvaguardar nuestra vida, pero son tres. Y sin embargo, la alegría es solo una. Por lo tanto, el crecimiento personal yo diría que tiene mucho que ver con qué voy a hacer para fortalecer esta pobre emoción que está tan sola Solita, ya de hello, hola. con, con tres enemigos que son el miedo, la rabia y la tristeza, que cumplen una función. O sea, ¿cuál es la función de la tristeza? Pero importantísima, la tristeza surge cuando hemos perdido algo que nos ha venido funcionando maravillosamente bien. Pero qué curioso, también la naturaleza se pone triste en otoño, ¿no? Aquí en España en otoño los árboles pierden las hojas. Es un momento donde un árbol maravilloso, verde, muy lucido, que está dando sombra, ha anidado a los pájaros, ha embellecido el bosque. Ese árbol de repente deja de beneficiarse de todas estas grandes virtudes o cuestiones o cualidades que recibía toda la admiración del mundo por ello, y empieza a perder las hojas, ¿no? Y nosotros hacemos lo mismo, nosotros lloramos cuando hemos perdido algo que ha venido siendo maravilloso y excelso y fantástico y que ha regocijado mucho a nuestro ego, y lo perdemos. Pero qué importante es perderlo para entrar en la fase siguiente, que es la de párate, párate y piensa y renueva. Y ese es el miedo. El miedo te lleva a parar, a reflexionar en el mejor de los casos y a recuperar y ver y vislumbrar una nueva salida. Y esa nueva salida, ese nuevo camino, ese nuevo qué voy a hacer ahora, ese reinventarse, es la rabia. La rabia siempre cursa con fuerza, con inercia, y la rabia genera herida. Claro, en principio la propia, que tengo que recuperar, he estado un periodo de parón, de reflexión, y ahora tengo que recuperar la inercia para salir fuera. De entrada igual tengo que abrir la puerta de un portazo, o igual, porque la naturaleza también lo dice, ¿no? Cuando va a crecer una flor, cuando va a crecer una rama en el árbol, crece con herida. Nosotros nacemos en el canal del parto. Oye, que si lo piensas, dices, Dios de mi Wow. vida. O sea, vamos a ver, por un sitio muy pequeño. Y sin Háganme embargo, recordar es cuándo elegí venir a este planeta y pasar este proceso. efectivamente, pues eso, esa salida de un ser humano, fíjate, cuando empezamos a respirar por primera vez. Bueno, pues te dan un azotito y entonces, ¡guau!, se abren los pulmones y se abren con un grito. Entonces, esa es la rabia, y cumple una función, cumple la función de la inercia de una salida y un camino nuevo. Y todo esto es importante, pero claro, la alegría, pensar que tenemos que estar alegres todo el tiempo es pensar una utopía, porque es estupendo que de vez en cuando tengamos miedo porque salva nuestra vida, es estupendo que de vez en cuando sintamos rabia, y es estupendo que de vez en cuando tengamos tristeza. Lo que no es estupendo es que esto dure para siempre y que yo adopte en la vida el papel de víctima o Ahí el está. papel de agresor, Me ¿no? El quedo papel, anclada en los personajes que fui creando a eso es. partir de estas emociones. Uh -huh. En ese lugar donde, Alejandra, me olvidé de quién era, tanta cosa, y me creé esto y me creé el otro, y después voy creyendo en el otro, y en las modas y donde me van llevando, me desconecté de esto. Pero como tú dices, en esto de recordarnos como seres espirituales, hay un camino, yo creo que es de ida. En tu caso particular, este volver a casa se dio a partir de reconocerme, de la meditación. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, el proceso me vino dado, quiero decir, yo he tenido siempre desde niña una sensibilidad especial por la gente que sufre, ¿no? Eh, y de niña me recuerdo, y tengo bastantes fotos, porque mi padre, que era psiquiatra, le llamaba la atención cómo me quedaba observando lo que pasaba ahí fuera. Me interesaba particularmente, bueno, yo era consciente de que la gente sufría,
de que el sufrimiento de los demás había que tratarlo con delicadeza. Esto probablemente me viene de casa, porque mi padre cuidaba a enfermos mentales y trabajaba muchas veces en mi casa, y he sido testigo, ¿no?, de cómo trataba a sus pacientes con esa dignidad en una época en la que los enfermos mentales eran abandonados por sus propias familias porque no se sabía. De hecho, en España los centros de salud mental se llamaban manicomios, no tenían calefacción y muchas veces tampoco tenían los cristales bien puestos en las ventanas. Mi padre dignificó todo aquello y dejó de llamarse manicomios, se llamaron centros de salud mental, y a los pacientes se les dejó de llamar locos y se les llamó pacientes, ¿no? Entonces a mí me gustaba el sufrimiento y me gustaba particularmente observar cómo las personas actuaban para salir de ese sufrimiento. Así que empecé a observar que algunas personas gritaban porque no podían ya resistirlo más, otras personas se sometían, otras personas lloraban. Entonces el sufrimiento tiene sus procesos y cada uno los utiliza. Si no son eficaces, para eso está la terapia, para ayudarles a procesarlo adecuadamente y que ese sufrimiento no solamente se solucione, sino que también se instale en la persona el perdón de aquello que sucedió. Porque esto de tengo que perdonar es muy fácil decirlo y exige un trabajo personal y un trabajo de voluntad bastante grande al mismo tiempo. Entonces, en mí, que había estudiado la carrera, que sabía bastante de comportamiento humano, sin embargo, observaba poco el propio. Estaba siempre como mirándolo de fuera, quizá porque el ego en ese momento me decía, tanto en cuanto los demás sufren, tú sufres menos porque lo estás observando. Comparando. Era puro ego, ¿no? Eso no lo veía en ese momento, pero la vida se encargó de hacérmelo notar. En una época en la que yo conozco personalmente a la que fue la gran tanatóloga, que es Elizabeth Kübler-Ross, era amiga de mi padre. Mujeres que corren con lobos. No, Elizabeth Kübler-Ross es la de, bueno, tiene muchísimos libros, ¿no? ¿No es? Muchos que hablan de la muerte pero no tiene ese título. ¿No? No, ese título no lo tiene. Pero bueno, es la gran psiquiatra Que que habla se del proceso de el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento a la muerte. Bueno, yo conozco a Elizabeth Kübler-Ross porque era amiga de mi padre y a mí me fascina lo que hace y me fascina cómo se aproxima a las personas que se están muriendo, a los moribundos, y cómo se aproxima a sus familias. Y con ella quise aprender. Entonces esto me dio idea de que esto es finito, de que esto se acaba y que el tener en cuenta la muerte te coloca muchísimo en la vida y te coloca mucho en el aquí y el ahora. He perdido el miedo a la muerte acompañando a tantos moribundos, dentro de que morir ni es glamuroso, ni sale como en las películas, ni es precioso, ni nada de todo eso, pero hay una suerte de... A ver, en mi caso, mi papel ha sido siempre hacer como del portero o la portera de una casa que abre una puerta para que la persona salga a la calle, ¿no? Y he aprendido muchas cosas, entre otras que no es bonito morirse solo. Yo acompaño a moribundos, a gente que está en paliativos y que está sola, que no tiene familia. Me parece que es importantísimo mirar unos ojos antes de morir. Hay que elegir los ojos que queremos mirar antes de morir. Hay que elegir justo esos ojos para decir, nos vemos al otro lado. Y pueden ser ojos de unos desconocidos, como son los míos cuando acompaño a gente que está sola y que igual la veo a lo mejor solamente un día, ¿no? Yo tengo elegida ya mi persona. De vez en cuando me llama para preguntarme, ¿estás bien? Son mis ojos que te esperan, ¿eh? Todavía puedes descansar un poco. Entonces, bueno, pensar en la muerte es pensar en no dejarlo todo para luego. Siempre, bueno, posponemos cosas, no. También pensar en la muerte es pensar en cómo estoy viviendo la vida, de qué personas me hago acompañar.
Nuestros cerebros aprenden continuamente de las personas que tenemos cerca. El tema de la energía, que tú lo controlas perfectamente, es brutal. Entonces, es un momento de elegir no solamente a quien me viene bien socialmente, sino elegir a una compañía que me resulte nutritiva, una compañía afable, una compañía que me oriente, que me sepa decir la verdad y que me la sepa decir con cariño y con amor. Porque naturalmente necesitamos que alguien nos diga la verdad y que nos la diga no para aprovecharse de nuestra debilidad, sino para ayudarnos a corregirnos. ¿Y cuando empiezo a meditar? Pues mira, yo no tenía ni idea de lo que era la meditación. Tengo muchos años, ¿eh? La verdad es que son muchos años. De hecho, tengo 8 nietos. Imagínate tú la cantidad de años que tengo, ¿no? Pero bien, No, no, mis la tiempos... cantidad de nietos no es la ecuación perfecta para la cantidad de años o el kilometraje Bueno, recorrido, sí, porque yo ya tengo 64.000 kilómetros a punto de pisar el cervis de los 65.000 y tengo un solo nieto, pero en mis monjes tengo muchos sí. corazones palpitando. Así que bueno, una maestría la tuya, con Bueno, los kilómetros recorridos, 8 nietos, flor de ocho, ocho. bendición que te echaste. Sí, 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 pues son muy divertidos. Bueno, resumen, un buen día que yo estaba súper atenta a todo lo que le pasaba a los demás y creyéndome la reina del mambo, pues la vida me pone en mi sitio a través de un cáncer de ovario bastante severo y había que actuar rapidísimamente. Todo esto me pilla en los Estados Unidos, que hubiera podido ser aquí en España perfectamente, pero bueno, fue allí con la suerte de que en el hospital donde me amputaron la parte del cuerpo bastante grande que necesitaban amputar para que yo no me muriera, pues en ese lugar estaba el departamento de mindfulness oncológico. Yo no había oído hablar de esa palabra, no sabía lo que significaba y para mí en aquel momento, hace ya 30 y muchos años, en aquel momento, para mí los que meditaban es que fumaban drogas, o sea, era un mundo, era, Meditar era algo excéntrico, viste, era algo sí, algo de esotérico. sí, y de vagos, y de gente muy vaga, ¿no? Sí, sí. Que meditaba porque no quería trabajar. De Bueno, fumados también. efectivamente, un desconocimiento total del tema. Y entonces, qué casualidad que ahí en el departamento de mindfulness oncológico me dijeron, se vaya usted a recuperar ahí y me recuperé rapidísimo. Uh -huh. Y a partir de ese momento entendí que meditar es muy difícil, pero que es una conquista absolutamente maravillosa y lo aprendí profesionalmente con el maestro Kabat-Zinn en Ah, este fue mi caso. maestro también, John Bueno, Kabat-Zinn. Uh -huh. bueno, pues con él y para aplicación clínica, que era lo que a mí me interesaba, con la enorme suerte de que el profesor del que he mencionado antes, el doctor Poveda, era muy abierto a instalar esto en la Facultad de Medicina y porque le parecía que era fundamental que los médicos ayudaran a sus pacientes a curarse antes, como había pasado conmigo. De hecho, me curé rapidísimo, no he tenido recaídas, no he tenido recidivas y tengo una salud fantástica, ¿no? Pero claro, tuve que aprender a conocerme y tuve que aprender a reconquistar esas partes de mí que tenía olvidadas, que son las grandes virtudes, las tenía olvidadas, tenía demasiado ego en aquel momento, y reconquistar, pues eso, la bondad, la generosidad, el elegir el bien en lugar de elegir el mal, el ir más despacio, el no necesitar aparentar tener tanto, el no estudiar tanto para tener tesis doctorales y títulos publicados. Yo he publicado 34 libros. De repente ya no lo necesité hacer más y, y empezar a iluminar mis sombras, que las tenía y por supuesto grandes como casi todo el mundo. Cuando iluminas tus sombras, la cosa mejora muchísimo. Pero es un trabajo personal, es un trabajo arduo, porque esas sombras se han ido gestando y se han ido engrandeciendo sin tú saberlo, sin tú mirarlo, sin tú verlo durante muchos años. Así que desprogramar todo eso es un trabajo, bueno, es de una decisión personal que al principio te lo quita todo porque en ese lugar de crecimiento, en esa disposición de crecimiento, cada vez hay menos gente. Entonces, el segundo nivel de conciencia, que es el encuentro,
todos, sí, sí, que me encuentren, que me encuentren. Pero es que va por, me voy a encontrar primero conmigo, que eso es lo más importante, ¿no? Y eso pasa por como tres pilares que son muy importantes, que son el respeto, en primer lugar, a ti, a todas tus sombras que las has traído, pues como el hijo pródigo, te equivocaste y qué bueno, me encanta del hijo pródigo que vuelva a casa reconociendo que se ha equivocado. Entonces, pues ese trabajo es importante también, ¿no? Para hacerlo. A partir de ese momento es cuando empecé a meditar. Yo medito todos los días, practico Qigong o Qigong todos los días y tengo una salud impresionante y una energía y una claridad mental que de momento espero poder conservar. Eh, Qué lindo es compartirnos en esto de, con honestidad brutal, abrirnos a contar nuestras propias experiencias, ¿no? Lo que fuimos y lo que estamos siendo, porque mucha gente llega, y valen, yo creo, todos los caminos, a la meditación como el último recurso, ¿no? Llego a la meditación con esta programación que estoy siendo y con muchísimas expectativas. Y como todavía sigo creyendo muchísimo más en el afuera que en esto que estoy experimentando, es que cuando comienzo a transitar, y yo te diría, creo, los primeros minutos, los primeros encuentros con apenas una respiración y una mente atenta y alerta, me incomodo. Entonces me practico, pero y entonces con esas ganas que tenía de ir hacia adentro y la meditación era el camino y la respiración, como 3 veces lo practiqué, 2 veces me dejé para mañana y me postergo porque, bueno, mis amigas se meditan los miércoles, jueves y domingo, de 7 en ayunas con el limón y agua, y entonces, bueno, y me distraigo y no me animo, y resulta que en esa incomodidad, en ese disconfort, me perdí tal vez la aventura más maravillosa de esta experiencia humana, que es ir verdaderamente hacia adentro, ¿no? Efectivamente, bien, es cierto, cuánta, y sobre todo en la industria que ha hecho de la meditación un negocio, ahora ya eso nos debería levantar todas las sospechas, ¿eh? Claro. Cualquier persona, institución, organismo que quiera hacer un negocio con la meditación, mal va y mal va la cosa, ¿no? Y hay que sospechar. Hay muchos mitos en torno a la meditación, uno de los cuales es el que acabas de señalar, la meditación va a resolver todos mis problemas. Pues no, los problemas los resuelves tú. Lo que sí te va a dar la práctica de meditación es una claridad mental, porque conecta, desde un punto de vista ya simplemente neurológico, conecta bien ambos hemisferios, aquieta la mente, la silencia un rato, entras como en descanso, pero ese descanso es una pedazo de conquista. Es dificilísimo. O sea, uno de los mitos mayores que hay de la meditación es que vas a dejar la mente en blanco. Bueno, desde un punto de vista clínico, que es en el que yo me muevo, eso es una aberración, ni No siquiera existe. decirlo, porque la mente nunca se puede quedar en blanco, estarías en muerte cerebral o parálisis cerebral y sería horrible, habría que avisar a tu familia, empezó a meditar y se murió, ¿no? O Lo sea, perdimos. cada 7 minutos, cada 7 segundos va a venir un pensamiento, porque eso es como un mar, es siempre en movimiento, pero tú sabes que eso va a pasar y se trata de simplemente adiestrarte con perseverancia, con tolerancia, con tranquilidad, para que la mente no se vaya del todo y no te secuestre el pensamiento y volver a prestar atención a algo. Entonces, meditar, la palabra meditar, que es preciosa, la definición viene de meditatio, que significa volver al medio. La meditación contemplativa es eso más contemplatio, entrar en el templo. Si uno las dos cosas, ¿cuál es mi templo? Es mi cuerpo. ¿Cuál es mi templo? Es mi hálito de vida, que eso es la respiración. Meditar es rendir homenaje a esa compañera de vida que me garantiza que estoy viva, que es la respiración.
Lo primero que hice al venir a este mundo fue respirar. Lo último que voy a hacer es el último aliento, respirar. Y esta gran compañera de vida que tenemos, que garantiza el que estamos vivos, no le hacemos nunca caso. Así que es tomarse un momento, 5, 10, 15, 20 minutos, para rendir homenaje a esta compañera, para que nos ayude a oxigenar bien la sangre, el cerebro, las ideas. Por supuesto, el pensamiento va a buscar salirte de ahí, porque el estrés, la ansiedad, son adictivos. O sea, la adrenalina, el cortisol producen adicción. Entonces, como producen adicción, en cuanto el sistema entiende que no está recibiendo su dosis, se va a quejar. Por eso digo que es una conquista. Y luego otra conquista que tiene la meditación, al menos para mí, no sé qué opinarás tú, es que va en contra, completamente en contra, vas a contracorriente de lo que la sociedad te empuja a hacer ahora. Ahora mismo la sociedad te empuja a pensar que lo caro y lo complicado es lo bueno. Pues esto es lo contrario. Es Es desprogramarte, fíjate, ¿no te pasa que es como salirse del programa? totalmente. Es gratis, meditar es gratis y es fácil. O sea, no es complicado. Simplemente no necesitas gadgets. Si tú tienes que comprarte un banco especial, una colchoneta no sé cómo, te tienes que vestir no sé cuánto, tienes que Ponerte el bajarte no. turbante, prender el incienso, Eso ya mal, ya mal. Ya estoy utilizando herramientas para distraerme todavía más. Entonces, consiste en simplemente sentarse, no necesariamente en la postura del loto, y esto lo aviso porque somos una cultura, una sociedad. Oriente no tienen sillas, pero nosotros tenemos sillas y los bebés en cuanto nacen ya les sientan en una silla y van en el coche en una silla y ya van tal en cual. una silla, ¿no? Entonces Formateado silla. claro, no tenemos la pelvis condicionada para abrir como abren los orientales. Así que es un sobreesfuerzo intentar meditar en la postura del loto. Lo importante es mantener la espalda recta, no rígida, pero sí recta. Y la postura del loto eso lo facilita, pero lo facilita también una silla. Toma una silla, siéntate cómodamente, no te tumbes demasiado porque como hay adicción al estrés y a la adrenalina, si te tumbas demasiado, los dos boicots más habituales al principio es que te vas a quedar dormido, ese es uno, con lo cual desconecto y no hago este ejercicio, o el otro es ponerte de los nervios, te empieza a doler los hombros, te empieza a doler el cuello, hay las piernas, empiezas a inquietarte, ¿no? Bueno, pues es una conquista vencer todo eso y todos los días, sin fallo de ninguno de los días, no vale solo el miércoles y entonces como no he hecho nada en toda la semana, el miércoles intento una hora porque meditación eficaz entrando en ondas alfa es muy poco el tiempo que uno está. Así que directamente trabajarse todos los días porque esto merece la pena, merece Wow. la pena. Merece la pena darnos cuenta que estamos vivos, salir de este anestésico sistema de creencias para Claro, adentrarnos en una ya, experiencia fuerte. A ver si sí, vamos. pues eso está muy bien y es precioso, es poético y es buenísimo pensarlo así, pero yo también reconozco que es difícil pensar así cuando la vida te está dando golpes fuertes. Es difícil pensar así cuando una enfermedad se ha llevado a un hijo tuyo o a alguno de tus padres, cuando te has arruinado con esta pandemia, porque en ese caso es frecuente que digan, mira, yo para vivir así prefiero no vivir, ¿no? En ese momento es donde digamos que es interesante estar adiestrado previamente. Yo tuve suerte porque a mí me vino una enfermedad mortal deprisa y corriendo eh, y por mi actitud y probablemente por mi predisposición anterior decidí apostar por seguir adelante, pero a mí también
tengo que reconocer que me sacaron adelante o me sacó adelante la actitud el tener hijas pequeñas a las que no quería dejar huérfanas, ¿no? Y no quería, no, fíjate el ego, voy a hacer una confesión aquí. No solamente no quería dejar a mis hijas huérfanas, sino que yo estoy casada con un hombre que a mí me parece, vamos, el más guapo y el más estupendo y el más maravilloso del mundo, ¿no? Y entonces yo en ese momento pensaba, si yo me muero, va a venir otra y se lo va a llevar y va a ser ella. Entonces, con tal de que no viniera nadie, Con tal de no dejar ese espacio. no quería, con tal de que no viniera nadie a conquistar a mi marido y que fuera otra persona la que educara a mis hijas, con tal de que no, digo, yo salgo adelante con este cáncer como sea, y así fue. Pero vamos, más allá de esto, que efectivamente tuvo un momento de protagonismo esta actitud, porque yo entonces tenía un ego que no lo tenía Bendito trabajado. ego, en ese momento Me bendito, sacó, pero bendito ego en ese momento. me Fue el ayudó a gran curar. salvador, ¿eh? Sí, por eso digo que las capas protectoras que tienen tan mala fama nos hacen un servicio. La cuestión es hacer de eso tu bandera, o sea, ir por la vida de víctima o ir por la vida de demasiado controlador. ¿Qué pasa con las personas perfeccionistas, no? Bueno, pues, ¿qué necesitan controlar? Es que, ¿qué les ha pasado en ¿A su quién le vida? hablas? ¿A quién le estás hablando? Pues efectivamente es que cumple un papel el controlar alguna experiencia muy dolorosa, muy negativa, debió pasar o debió pasarte, ya que te Yo me anoto en señal. todos los clubes, yo participé en todos, tengo membresía en todos. Y cuando me desconecto de la que estoy siendo y me distraigo, porque me estoy experimentando como humana, ¿sí? Entonces, Claro. no me creo ninguna de todas esas maestrías. Me distraigo, veo luces de colores, me llama por acá, el afuera, pero enseguida vuelvo. Ya el adiestramiento es volver, volver. Ahí acabas de dar con la clave, enseguida vuelves. Esta es la clave, o sea, meditar sirve para saber volver a tu medio, a tu centro, a tu templo, que eres tú. El cuerpo en todas las religiones, en todas las culturas se considera sagrado, porque es lo que nos acompaña todos los días de nuestra vida, ¿no? Vaya. Entonces, saber volver. Por supuesto, vamos a tener muchas tentaciones de irnos continuamente, también la experimentación, el crecimiento, pues es lo que tiene, pero saber volver. Y recordar, esta es mi invitación para todos nuestros acompañantes, la parábola del hijo pródigo, donde saber volver es adoptar la figura de ese padre que ni siquiera pregunta porque no le hace falta, simplemente te abre los brazos y te recibe. Y ahí puedes descansar y te puedes recuperar. Wow. Bueno, pues que yo abro los brazos así y a la distancia, tal vez física, pero no en vibración, te abrazo, te Igualmente. agradezco, te reconozco, te honro y me gustaría, si resuenas con esto, volver a compartir un encuentro en esto de tejer esta experiencia humana maravillosa que nos venimos a dar cuenta que estamos experimentando cuando generalmente estamos de los 50 para arriba, ¿no? Así que Pues ya lo creo, ya, muy arriba. Sí, sí, sí. Bien. gracias, Alejandra. A ti, Alicia, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es maravilloso saber que estamos en dos continentes y sin embargo tan cerca, ¿no? Con un Uh-huh. mismo idioma. El lenguaje, recordemos usarlo bien para unirnos y no para separarnos. Y donde estemos, donde está mi querida Alejandra, donde estoy yo, donde estás tú, a parir aquí ahora nuestra mejor versión, pero para con nosotros. Dejemos de demostrarle a los otros lo buenos que somos y a lo mejor seamos un poquito más buenos para con nosotros, ¿no? De eso se trata, de Te eso se honro. trata. Hasta Gracias, pronto. gracias a todos. Chao. Adiós, adiós, adiós. Mm, mm.